que nos estáis escuchando. Gracias también, como no, a todo el personal de apoyo y a la Fundación Grupo México, y muy especialmente, si me permiten, dar las gracias a los 3 doctores que nos acompañan esta tarde. Todos con sendas responsabilidades académicas, conocidos y con sendas responsabilidades también en el mundo empresarial. Es un lujo contar con ellos hoy, con su disposición, y también, como no, contar con ellos como profesores y colaboradores en nuestro Máster Internacional de Dirección Estratégica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Barcelona, Fundación ICLOVI y la Frederick Dickinson University. Hoy es ya el tercer diálogo que hacemos de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Después del ODS 3, que se acuerden muchos de ustedes, estuvimos hablando de salud y bienestar, donde analizamos la pandemia, los rebotes y la transformación digital del Hospital del Mar de Barcelona por parte del director de innovación y transformación digital del propio hospital y colaborador también del máster. El segundo ODS, el ODS que tratamos fue el ODS 19, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, donde valoramos, creo que muchísimo éxito por parte de las respuestas que hemos tenido y comentarios, la participación ciudadana, los derechos humanos, los criterios financieros, los criterios ESG, así como la imperiosa necesidad de un cambio de conciencia para implementar los ODS. Así pues, hoy iniciamos otro capítulo de este diálogo de los ODS, es el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Y lo enfocaremos especialmente en lo que nos ocupa hoy, el fomento de la innovación, la necesidad de innovar. Este objetivo contiene diferentes metas, como todos, y cuestiones, pero en este específico, como pueden ser, pues promover una industrialización inclusiva y sostenible, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, la necesidad de apoyar el desarrollo con tecnologías, investigación y la innovación, especialmente en países de desarrollo, y algunos de estos aspectos sobre la innovación los comentaremos hoy. Pero hay otras metas que contiene este ODS que trabajaremos en otras sesiones, como el acceso de tecnología y comunicaciones, el apoyo financiero en países africanos. Estas metas, todas ellas se ocuparán profesores y colaboradores del máster también, pero que están en el capítulo de cooperación internacional y desarrollo pertenecientes a diferentes universidades. Me permiten ustedes en medio minuto repetir lo que ya sabemos, la importancia del sector industrial en todos nuestros países, 2,2 empleos. La industria genera 2,2 empleo en otros sectores y las pequeñas y medianas empresas constituyen el 90% de las empresas de todo el mundo, sumando o superando el 60% del empleo. Por lo tanto, entendemos, y estarán ustedes de acuerdo, que una vez que la fase de crisis del COVID-19 se termine, gobiernos, empresas tendremos que invertir en infraestructura y en innovación probablemente más que nunca, con el fin de acelerar la recuperación económica, crear empleo, reducir la pobreza y estimular una inversión productiva en el ámbito de los ODS. De hecho, mucho ya lo estamos haciendo, ya lo están haciendo desde el punto de vista sanitario para vencer el virus. Pero también es especialmente importante en estos momentos porque las empresas tendrán que adaptarse, tendrán que reinvertirse muchas. De hecho, habrá muchas que se tendrán que plantear cómo van a proteger a sus trabajadores, cómo deberán vender o cómo deberán fabricar de manera diferente. Y para esta adaptación es realmente interesante
aceptar nuevas ideas, innovar, no solo para vencer el virus, sino también para vivir en un nuevo mundo mejor para todos. Los que se adapten son los que sobrevivirán mejor, siempre ha pasado así. Los empresarios, los autónomos, los gobiernos, los pequeños comercios, todos. Innovar para adaptarse a este nuevo entorno. En definitiva, ya sabemos que los que se adaptan a un nuevo entorno y no los fuertes son los que sobreviven, sino que se lo pregunten a los dinosaurios. Y es que al final la innovación para nosotros es un estilo de vida, es saber que la vida te va a dar muchos problemas por todas partes y es una manera de solucionarlos. La innovación se aplica en todos los sectores. Hay que innovar porque habrá que solucionar nuevos problemas. Porque los ODS son hitos que hay que concretar en la realidad de cada país y se tiene que implementar muchas veces con ideas innovadoras. Conseguir nuevos resultados solo se puede hacer con nuevos métodos. Y permíteme que les haga una reflexión. El vínculo o uno de los vínculos entre la innovación y los ODS es la necesidad de crear proyectos, ventures conjuntas entre stakeholders para llevar a la realidad la solución de los problemas sociales. Y CLOVI trabaja en esta línea y apoyamos a profesores, partners y a toda nuestra comunidad de estudiantes y administraciones públicas para conseguir este logro. Como estoy seguro nos dirán nuestros invitados, en la innovación el papel de las personas en este proceso es capital. Y en la innovación social, si cabe, aún más. Forma parte del propio ADN de la innovación. En este proceso de innovar se necesitan liderazgos fuertes. Está claro que el fomento de los liderazgos puede ayudar al proceso. Añade, sin duda ninguna, un plus de cohesión y originalidad a las soluciones. Por eso la innovación, el progreso tecnológico y el emprendimiento social son claves para descubrir soluciones duraderas para los desafíos económicos y medioambientales. Y por eso mismo forma parte de estas materias de nuestro máster de Dirección Estratégica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Permítame que para acabar ya y no alargarme, haga solo una foto de los números que todos tenemos en la cabeza también, que es un indicador muy parcial. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que a nivel mundial la inversión en investigación y desarrollo, I+D, como porcentaje del PIB, aumentó del 1,5 en el 2000 a 1,7 en el 2015 y así continuó hasta pasado el 2017. Sin embargo, en las regiones en desarrollo fue inferior al 1%. El Banco Mundial nos estima que los países en vías de desarrollo deberían de llegar al 4,5% para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora sí, sin más, déjenme que les haga paso a nuestra primera ponencia, la innovación social en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. El doctor Joan Carles Fajardo está formado en IES Business School, Universidad de Navarra, es doctor en Sociedad de la Información y del Conocimiento. Actualmente es director de Recursos Humanos y Organización en Eurocat, Technology Center of Catalonia, profesor y colaborador en Economía y Empresa de diferentes universidades y, como no, profesor del Máster de Dirección Estratégica de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Barcelona, David Dickinson University y Fundación ICLOVI. Doctor Joan Carles, gracias. Gracias a Xavier. Doctor Melo, gracias por esta introducción y por darme paso. Espero que se me esté oyendo correctamente. Tanto servidor como mis compañeros vamos a intentar hacer de nuestra ponencia un hilo conductor y, por tanto, yo de manera introductoria también iré entrelazando a lo que probablemente después tanto Jean-Claude como Joaquim irán comentando.
De las palabras del doctor Melo, permítanme que haga incidencia en que normalmente cuando se habla de innovación en relación con los ODS, muchas personas se centran en el ODS número 9 y quizá eso tenga sentido por la definición propia del ODS número 9 y por lo que mucha gente o el común de los mortales entienden por lo que es innovación. Pero a mí que me toca hablar de innovación social de manera específica, la innovación social es una herramienta para dar respuesta no solo al ODS número 9, sino que a cualquier ODS. Por tanto, estamos circunscritos en esta charla alrededor del ODS número 9, pero la innovación social es una respuesta válida para cualquier tipo de reto de los que la sociedad actual y, por tanto, los ODS plantea. Para acabar, en relación a la introducción del doctor Melo, también políticos, la sociedad que ahora llamamos civil, todos hablan, cuando se habla de innovación, se refieren al concepto de I+D, al indicador de la I+D sobre el PIB del país, si esto tiene que estar alrededor del 3, del 4%. Creo que servidor y los colegas que van a hablar después de mí vamos a hablar del concepto de innovación, tal y como es mucho más amplio, mucho más allá de estos indicadores que de manera a veces poco fiable intentan captar el esfuerzo de innovación de países, sociedades y colectivos. Déjenme centrar en esta frase que tenemos en la diapositiva después de la presentación, que no les voy a repetir lo que ustedes pueden leer, pero les voy a decir que la innovación, la social por supuesto y la innovación en general, empresarial, es un trabajo constante, duro, planificado y sistematizado. Tradicionalmente la innovación se ha circunscrito, tanto en los ámbitos sobre todo académicos, pero también sociales, se ha circunscrito siempre alrededor del mundo, de la esfera y con un approach, con un enfoque tecnológico. Pero la innovación encuentra sus raíces en intentar dar respuestas que lleguen, después hablaremos de qué quiere decir llegar, pero no solo en el ámbito tecnológico, sino que en las esferas económica y social. Esto es muy importante porque nos indica que el concepto de innovación como tal no es estrictamente tecnológico y que, por supuesto, el concepto de innovación social no es una ocurrencia de los últimos años, sino que es algo que está y que es consustancial a la propia definición de innovación. En la siguiente diapositiva que les iré desarrollando tienen simplemente los puntos claves que me gustaría remarcar sobre el concepto de innovación en general para luego profundizar en el concepto de innovación social sin en ningún momento querer pisar lo que serán las presentaciones de mis colegas posteriormente. Es importante, cuando hablamos de innovación social, ya se entiende que hablamos de innovación más allá de la empresa. Pero es que es importante entender que el propio concepto de innovación, sin el adjetivo social, desde sus primeros momentos y sus primeros estudios, siempre contempló el concepto social. Para aquellos que hayan leído o estudiado el concepto de innovación y recuerden el trabajo seminal de Schumpeter, él cuando hablaba de desarrollo económico decía que el desarrollo económico tiene lugar en un proceso permanente de destrucción creativa. Y él hablaba en su trabajo referencia de que las esferas sociales siempre se han tenido que tener en cuenta en el concepto y en la definición. En el concepto y la definición de innovación. Esto es muy importante porque a partir del trabajo de Schumpeter, las apariciones a la innovación y su contenido social han sido raras y muy residuales, pero esta referencia para todos los que estudiamos la innovación es muy importante. Schumpeter subrayaba la necesidad de que la innovación social ocurriera en tándem con la esfera económica, cultural y política. Lo que pasa es que poco a poco pues todo esto se ha ido olvidando hasta los últimos años en que el estudio de la innovación se centraba casi que exclusivamente en la innovación tecnológica y más concreto en la innovación de producto y en la innovación de proceso. Es importante para mí remarcar esto. La innovación social
ha estado en las primeras aportaciones de uno de los primeros teóricos que estudió el fenómeno. Es importante, el doctor Melo también lo ha introducido, y a veces cuando hablamos de innovación social esto se pierde, pero en la innovación en general también, que la innovación es un concepto que contempla esencialmente la necesidad de implementación. Es decir, la innovación no es una idea, la innovación no es una ocurrencia, ni la innovación es una invención. Es decir, un inventor no es un innovador, una persona con grandes ideas no es un innovador, si esto no tiene un proceso que llega a alguien que lo necesita. Normalmente lo llamamos mercado, en innovación social lo vamos a llamar el común de la sociedad, y se implementa y por tanto genera un retorno para alguien. También me gustaría, para que cuando hablemos exactamente de innovación social ya estemos muy centrados, que cuando hablamos de innovación no solo hablamos del resultado de la innovación, es decir, el resultado de la innovación es lo que siempre hablamos, es decir, una innovación de producto, una innovación de proceso. Esto es el resultado de la innovación. Pero la innovación es un proceso. Después el profesor Vilá les hablará, entre otras cosas, de una de las partes muy importantes, que es la generación y la creatividad, y es un proceso que conduce, en el mejor de los casos, a obtener como resultado la innovación. Esto es importante para lo que ahora les voy a introducir sobre la innovación social. Finalmente, dos conceptos que también tienen mucho que ver con la innovación social. La innovación pretende la creación de valor y no todos los conceptos, los ámbitos, las utilidades o las actividades de la vida diaria, empresarial, social que incorporan las tecnologías de la información y la comunicación, no todo son innovación. Las TIC son una herramienta fundamental, probablemente cuando todos nosotros hayamos pasado a la historia de aquí 100 o 200 años y realmente alguien de manera histórica haga una revisión histórica de la economía y hable realmente con propiedad de la cuarta revolución industrial, está claro que el motor de esta revolución son las TIC. Pero las TIC muchas veces son solo una base material, otras veces son una incorporación a una innovación, pero el hecho de que las tecnologías de la información estén involucradas en algún proceso o actividad no quiere decir por sí solo que esto sea innovador. En la siguiente diapositiva, les dejo si quieren un poco de lectura, introducimos ya el concepto más claro de innovación social. Es importante tener en cuenta que la innovación social es una innovación que es innovación en sus medios, ahora explicaré qué quiero decir con esto, y es innovación social en sus fines. Que simplemente Mulgan nos dice que muchas de los conceptos y de las ideas o de los aspectos que hoy son absolutamente habituales en sus inicios fueron utopías o cosas realmente que nadie se creía que pudieran llegar a ser. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la vida social, con la innovación social, es en parte diferente a la innovación, dijéramos, empresarial, porque su proceso es muy social, ahora veremos qué queremos decir, y sus fines son muy sociales, es decir, no buscan el retorno económico como máxima objetivo, sino que lo que buscan es el bienestar de las personas. Esto es importante y el concepto de innovación social lo hemos tenido mucho antes de lo que académicos y papers en los últimos 10-15 años han estado estudiando, y como les decía al principio, ya desde Schumpeter es un concepto que ha estado ahí latente y que ahora estamos empezando a desarrollar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿por qué hablamos de innovación social con los ODS? Bueno, está claro que la sociedad actual ahora lo vivimos muy intensamente a nivel global y todos tenemos claro lo que es la COVID y lo que es una pandemia, pero todos ustedes que están avesados a leer sobre ODS y sobre muchos de los problemas que afectan al globo, siempre se hablaba de las pandemias y a veces yo creo que alguna persona, incluso bien intencionada, no conocía muy bien el significado de la palabra pandemia. Yo creo que ahora todos tenemos claro qué quiere decir una pandemia. Y hay otros conceptos que buscan los ODS, como luchar contra la creciente desigualdad, a favorecer
la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico, son problemas que están aquí y que son los que originan que los ODS y sus metas tengan todo el sentido del mundo. Y la innovación social es una respuesta muy, muy, muy apropiada para muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque muchas innovaciones sociales no tienen a menudo éxito. Bueno, pues porque para hacer una innovación que no persiga exclusivamente un beneficio económico, sino que, como les digo, lo que persiguen es mejorar el bienestar humano e incluso mejorar la capacidad de actuación de las personas y las comunidades. Cuando todo esto y los KPIs que coordinan todo esto no se transforman en números y en euros o en dólares, es difícil que empresas privadas tengan incentivos, ¿no? El mercado en sí, lo que llamamos el mercado, a menudo carece de incentivos para aplicar tecnologías que aplicamos en el sector de la automoción, por ejemplo, para lo que es la salud y la atención de las personas mayores, ¿eh? Es decir, mercados como el e-health tienen todo el sentido a nivel, dijéramos, de la estructura empresarial cuando hay empresas privadas que tienen incentivos para investigar, invertir y desarrollar innovaciones, porque luego va a haber un mercado que las compre. En innovación social tenemos problemas porque el mercado a veces carece de incentivos, el mercado a veces carece de recursos para comprar estas innovaciones y, por tanto, a veces es difícil innovar socialmente porque parece ser que, excepto los necesitados, a nadie más le interese una innovación cuyo retorno sea exclusivamente el bienestar de las personas, ¿no? Cuando se habla de innovación social siempre se pone más el énfasis en el concepto social, pero si el concepto social no va acompañado del concepto generación de valor, que vuelve a ser un concepto económico pero también social, pierde su sentido, porque la palabra social, como sí, se puede aplicar a todas las esferas de la vida y todo el mundo entenderá cosas diferentes. Cuando hablamos de social, estamos hablando de una parte intrínseca de este concepto de innovación social y es su finalidad, su aportación. Muy a menudo el concepto de innovación en innovación social se entiende como simplemente el hecho de intentar hacer nuevas propuestas, nuevas soluciones, ¿no? Si somos un poco exigentes desde el punto de vista técnico o teórico, una innovación es la creación o el desarrollo de un producto, de un proceso, de un servicio, de una manera de atender una necesidad que sea nueva, ¿eh? Y que sea nueva a veces en una aplicación local, es decir, a veces hay innovaciones que son innovaciones por el hecho de que en un approach local tienen sentido, aunque en una otra parte del planeta sea una práctica que ya tiene sentido, ¿no? La innovación social es, como la innovación en general, resultado y proceso, ¿eh? Es decir, los primeros sistemas de teleasistencia que aplicaban tecnologías en su momento para la ayuda de la detección de algunos tipos de diabetes, bueno, pues como innovación social, resultado, alguien diría que simplemente es una innovación de producto, pero es importante hacer ver o entender que la innovación social es un proceso, como la innovación en sí, donde hay que primero detectar las necesidades. En innovación social y en el marco del máster del que estamos hoy hablando en este seminario, para nosotros las necesidades están siempre enmarcadas en estos problemas apremiantes a nivel de ODS. Por tanto, la fase de detección tiene que ver mucho más con la aproximación exacta al colectivo, ¿no? Pero en todo caso es un proceso en el que pues, tenemos una necesidad social que cubrir, hay que generar propuestas de valor, con un valor social, que sean nuevas, porque si no, simplemente lo que estaremos haciendo es imitar, ¿no? Y si los problemas sociales acuciantes hemos llegado al siglo XXI tal y como están, aplicando los mismos métodos y las mismas ideas, pues nos vamos a quedar tal y como estamos. Por tanto, el concepto de innovación es muy importante porque solo intentando hacer cosas nuevas es que intentaremos conseguir, porque no siempre se consigue, resultados diferentes y ojalá los resultados positivos. Es muy importante también el concepto de proceso porque la innovación en sí,
la innovación social tiene en cuenta mucha diversidad de actores, es decir, así como en la innovación, dijéramos, empresarial o de procesos de negocio, que también ha tenido su evolución a lo largo de los años, siempre hay dijéramos, un sujeto activo muy importante que es la empresa y siempre hay un cliente o una necesidad a cubrir que está en un mercado que no tiene fallos de mercado, como hemos estado introduciendo anteriormente. Sí que es cierto, y con los trabajos de Chessborough enfatizando en algo ya es propio en sí mismo de la innovación, que es que la innovación hoy día o es abierta o es difícil que sea, sí que es cierto que todo esto en la innovación social aún es más importante. Es decir, la innovación social es abierta por naturaleza, es decir, va contra el no compartir conocimiento y va casi que contra la propiedad del conocimiento. Es decir, la innovación social es abierta por naturaleza. La innovación social es multidisciplinar por naturaleza, porque si tenemos que cubrir necesidades sociales, de bienestar humano, y hay que cubrirlo con tecnología, pero también hay que implicar a partners gubernamentales, a instituciones sin ánimo de lucro, a casas, a individuos particulares, tiene que ser por imperativamente multidisciplinar y, por tanto, debe de ser absolutamente participativa. A diferencia de la innovación en general, está dirigida por la demanda en lugar de por la oferta. Esto es muy importante. Y, sobre todo, deberíamos decir que es adaptada más que customizada. Pero, en todo caso, no es producida en masa, excepto algunas soluciones que sí que se pueden llegar de alguna manera a estandarizar. Es muy importante hablar de los actores sociales. El concepto de actor social viene a decirnos todas las personas que participan en el proceso de innovación social. El proceso de innovación social comparte con la innovación en los servicios, en el sector servicios, y con la innovación en servicio, es decir, en los servicios que se prestan, en los conceptos de coproducción y cocreación. Es decir, la innovación social se coproduce, es decir, es difícil innovar sin la participación de aquel usuario que se va a beneficiar, en este caso del bienestar que produzca, y es muy difícil crearla aisladamente, por lo que decía. Por tanto, es un proceso que también se vive desde un punto co-creativo. Los actores, ¿por qué son diferentes? Y con esto voy concluyendo porque se acaban mis 15 minutos. Normalmente en los procesos de innovación social hay un núcleo interno, que son los actores que inician, las personas que tienen la sensibilidad o a veces entidades que operan en el marco de la economía social, de la innovación social, pero siempre hay un núcleo que sería como el núcleo cero a partir del cual se desarrollan. Muchas innovaciones sociales pierden en el tiempo quién fue su impulsor, porque a menudo, pues, ¿quién se acuerda de cuál fue el primer paciente con diabetes al que se le aplicó tal tecnología? Bueno, al final lo interesante es que la tecnología llegó, de que esto nos permitió ayudar a mucha gente que de otra manera no hubiera sido atendida por ciertos servicios médicos o sociales, y al final el nombre de quién fue la persona, bueno, acaba teniendo poca importancia. Hay actores, los que llamamos desarrolladores, que son los que participan activamente en implementar esta solución. Luego hay actores que son los que promueven. A veces el gobierno, una de sus grandes funciones es la promoción, la difusión, ayudar a la escalabilidad de la solución. Pero ahí no solo los gobiernos son los promotores, también hay empresas que cada vez con su RSC más potente nos ayudan, medios de comunicación, también, ¿por qué no?, entidades financieras que promueven. Como actores también están los beneficiarios, que son los que dan sentido al concepto que yo comentaba de co-creación y coproducción. Y finalmente, como en todos los procesos de innovación y en innovación social de manera muy acentuada, también hay seguidores y imitadores. Bueno, esto nos importa poco porque como el beneficio no es económico sino que social, pues miren, que en una parte del mundo apliquen una solución innovadora con fines sociales, aplicación local, pues es correctísimo y en el fondo
pues es positivo para el bienestar general de las personas. Por tanto, imitar soluciones establecidas en sí es positivo y normalmente no va a ser perseguido por ningún agente de patentes. Y siempre también hay opositores, opositores a que las soluciones de innovación social realmente lleguen. No vamos a entrar en las causas que hay, pero hay causas importantes a veces. Finalmente, y de esto creo que les hablará el doctor Rodríguez Jean-Claude, es importante ver que la innovación social dentro de las empresas, porque les he hablado mucho o he intentado salir del entorno empresarial y hablar, ya que la innovación social afecta a todos los ciudadanos, los promotores y los actores en la innovación social, en el fondo, podemos ser todos. Pero sí que es cierto, y ahora en el emprendimiento social Jean-Claude abundará, que incluso dentro de las empresas y a veces como parte de su RSC o como parte de su cultura, podemos llegar a involucrar a trabajadores con empresas con visiones y misiones y objetivos, como no puede ser de otra manera, muy, muy numéricos y muy de rentabilidad y con KPIs que solo hablan de ROIs y de ventas, etcétera. Es posible desarrollar innovaciones sociales sobre la potencia de los trabajadores. Esto es muy importante. Es muy importante tener en cuenta que en la innovación social los actores están en todos sitios. No solo están en las organizaciones sin ánimo de lucro, no solo están en los gobiernos, no solo están en las empresas privadas con una RSC potente, sino que los individuos, incluso las casas, es decir, los conjuntos de personas con un propósito pueden realmente desarrollar innovaciones útiles para todos. Acabo con esta frase que he repetido 2 veces. La innovación social es una innovación en sus medios y en sus fines. Y su objetivo es mejorar el bienestar humano y la capacidad de actuar. Este concepto de capacidad de actuar en la definición del ODS 9, que es el que hoy centra nuestro seminario, es muy importante. El concepto de capacidad de actuar, de sostenibilidad, es muy importante. Es decir, no sirve de nada llegar a un sitio, solucionar un tema y dejar todas las condiciones de entorno tal y como estaban, porque ahí no mejoramos ni la capacidad de actuar, ni eso será sostenible, ni eso será replicable. Por lo tanto, es muy importante mejorar el bienestar y la capacidad de actuar de las personas a las que impactamos con nuestra innovación. Por mi parte, y de momento hasta la parte final, esto sería lo que les quería comentar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, muy claro. Y han surgido varias preguntas que nos hemos apuntado y que le vamos a hacer al final. Ahora, si me permiten, vamos a pasar con el doctor Jean-Claude Rodríguez. El doctor Jean-Claude Rodríguez es doctor en Economía y Microfinanzas. Es cofundador y CEO de Jobui, una aplicación que conecta a estudiantes con profesionales. También es cofundador de Poodle, que recibió el soporte financiero de Google Ventures y de Andreessen Horowitz. También fue fundador de ACAF, una organización que implementa Poodles online en más de 10 países. Asimismo, es colaborador de Ashoka y fue seleccionado ni más ni menos que el mejor emprendedor creativo del mundo. Y es considerado uno de los emprendedores con más impacto en el mundo. Además, tenemos el orgullo de tenerlo como profesor del Máster de Dirección Estratégica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Gracias, doctor Melo y Clovi por la invitación. Gracias a todos los que estáis ahí, que nos vemos, pero me encantaría veros o si no en otra ocasión. Y también gracias a Joan Carlos por la presentación. Yo creo que han marcado muy bien todo lo que es innovación social. Yo creo que me han invitado, no tanto, o sea, con 2 expertos como tenemos hoy delante y detrás. Creo que posiblemente intuyo que me habéis invitado para hablar más de la parte de emprendimiento social desde un punto de vista muy práctico, ¿no? De dentro, porque
como explicaba el doctor Melo, yo me defino como emprendedor social y soy emprendedor social de Ashoka, que es una organización que algunos y algunas conocéis seguro. Yo os quería comentar casi desde mi experiencia, ¿no? La innovación social o el emprendimiento social. La sensación que yo tengo en el momento actual que está el emprendimiento social y relacionado con la innovación social, y incluso me permitiré hacer una propuesta para ver si alguno se agarra a la cuerda de esta propuesta, ¿no? Bueno, como veis aquí, la verdad es que hay malas noticias. Hay malas noticias en el tema yo creo, hay malas noticias de algunos temas increíblemente importantes que hay en el mundo, algunos problemas en el mundo que es que no los estamos solucionando. Y muchísimos temas que tocan el ODS, las ODS, no los conseguimos solucionar, ¿no? Es como estamos ahí gobiernos, instituciones financieras metidas, empresas, y es que seguimos con unos temas gravísimos que no conseguimos solucionar. Entonces, como decía el doctor Fajardo, es que igual hay que pensar las cosas de otra manera, ¿no? Tenemos un medio ambiente que, como muchos sabéis, muchos temas de estos no voy a ahondar mucho, pero claro, el tema del medio ambiente, un planeta que como no nos demos más prisa y con soluciones imaginativas, nos lo vamos a acabar. Tenemos una educación que, aunque está cambiando poco a poco, estamos educando a los que tenéis hijos y hijas, lo sabéis, estamos educando todavía ciudadanos del siglo XX casi para trabajar en fábricas en vez de para transformar su mundo. En temas de salud obviamente no vamos a entrar, pero si alguno de vosotros ha vivido en Estados Unidos sabrá que, por ejemplo, hacerse un análisis de COVID te puede arruinar la vida. De empleo juvenil lo conocemos muy bien en España, pero seguro que en Latinoamérica conocéis muy bien el drama que es que muchos jóvenes educándose como nunca se habían educado estén en el paro y sin perspectivas de futuro y viviendo con sus papás y sus mamás. Violencia de género, un tema que está saliendo ahora porque que es de toda la vida y que es una lacra social que todavía vivimos y que está provocando muchas más muertes que el famoso terrorismo, ¿no? Y muchos otros temas, ¿no? Yo conozco un poco el tema de prisión y cómo tenemos prisiones que destrozan a personas en vez de las devuelven a la sociedad mejor de lo que han entrado, ¿no? Total, que tenemos toda una serie de problemas que estamos atacando con soluciones del siglo pasado y que encima no solucionan el problema y gastando recursos y recursos y recursos. Entonces, estas son malas noticias, o sea, y entonces te llegas a desesperar a veces que dices, oye, pues que no hay solución, tú, es que no somos capaces de cumplir los ODS, ¿no? Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, creo que también hay buenas noticias. Y en el mundo de la innovación social y del emprendimiento social, es que ya hay cantidad de soluciones transformadoras. Muchos de vosotros seguro que conocéis algunas. Yo, estando en Ashoka, he tenido la suerte de que Ashoka, que es la red de emprendedores sociales mayor del mundo, pues solo en Ashoka hay más de 2.000 soluciones transformadoras. No estamos hablando de soluciones. Ashoka tiene un proceso muy fuerte de selección de innovaciones sociales y de emprendimientos sociales. Y ahí hay más de 2.000, ¿no? Y son soluciones que además van a la raíz del problema, a la causa del problema, con soluciones normalmente que son escalables, o sea que realmente no es una solución local para un barrio de Barcelona o de Managua, sino que son soluciones que realmente pueden escalar y normalmente muy eficientes, que con poco coste puedes tener muchos resultados. Es verdad, como decía el doctor Fajardo, que muchas de ellas no tienen un modelo de negocio, ¿no? El famoso modelo de negocio que realmente muchas veces no es necesario, aunque nos obsesionemos con esto. Mi experiencia es que muchísimos modelos, más que un modelo de negocio, necesitan un modelo de sostenibilidad, ¿no? Yo que sé, pensemos en los Boy Scouts, que fue una gran innovación social en su momento y que se ha replicado por todo el mundo.
pero que lo que tiene es un modelo de sostenibilidad, pero no tiene un gran modelo de negocio con inversores como Google detrás, ¿no? O sea que bueno, que lo que o sea, lo que te das cuenta es que hay cantidad de soluciones ya hoy que se están implementando, probadas, ¿no? Con un impacto probado, que son escalables, son sostenibles, y os voy a dar algunos ejemplos porque algunos quizás la conoceréis, algunos no son muy conocidos y deberían serlo, pero que están realmente atacando de verdad el problema los problemas que tenemos que afrontar, ¿no? Uno es, por ejemplo, medio ambiente, está Albina Ruiz en Perú, que algunos conoceréis porque es una de las emprendedoras sociales más conocidas en el mundo, que transforma un pueblo, una ciudad de la sociedad, crea valor y consigue que las personas que eran en los basureros se conviertan en recicladores y vendan su basura, ¿no? Vera Cordeiro, que ha montado un modelo en Brasil impresionante, que es una doctora ella, ¿no? Que ha impulsado salud de crianza para mejorar la salud de las familias, súper adaptada a las necesidades de las familias. El empleo juvenil, algunos conocéis Factoría F5 en Francia, que está formando a jóvenes en programación, y él mismo tiene una empresa de programación para empresas. Algunos conocéis los bancomunales, las comunidades autofinanciadas, que es un nuevo modelo financiero basado en la confianza, donde la gente se presta dinero entre ellas, fuera del sistema financiero tradicional. De prisión está el modelo de Faustino, que está en España, está muy lejos de aquí, donde transforma a las personas que entran en prisión en ciudadanos y no en futuros delincuentes, ¿no? Son algunos ejemplos solo, en diferentes ámbitos. Si pasamos a la siguiente. Bueno, pero también malas noticias en esto, ¿no? Yo creo que el doctor Fajardo también lo señalaba, que pocas de estas soluciones, al final, es verdad que tenemos que innovar también en los procesos de escalar todos estos modelos, porque muchos de estos modelos no escalan, muchas veces porque el emprendedor no sabe hacerlo, porque el emprendedor también, como decía el doctor Fajardo, que ya veis que me ha ayudado mucho a mi presentación, es un impulsor inicial, es el que crea el modelo, es el que crea la metodología, pero no es, necesitas muchas veces los gobiernos para escalar, necesitas empresas para escalar, necesitas inversión, necesitas movilización ciudadana, y muchos de estos modelos no están escalando, ¿no? Pero claro, tenemos la buena noticia de que muchas cosas, al final dices, es que igual no hay que innovar mucho en la solución, porque hay muchísimas soluciones ya probadas en muchas partes del mundo. Lo que necesitamos es escalarlas, ¿no? Escalarlas, replicarlas, adaptarlas, ¿no? Que muchas veces estaréis de acuerdo que la innovación a veces es simplemente adaptar, ¿no? Es todo un proceso en el que ha habido una persona que prueba y error, que son muchos de estos emprendedores sociales, y luego lo han tenido que ir adaptando a las necesidades, o han tenido, por ejemplo, que pasarlas al mundo online, pues como hizo Jimmy Wales con Wikipedia, ¿no? Que como sabéis, Wikipedia, muchos no conocéis a Jimmy Wales, pero fue el fundador de Wikipedia, es un emprendedor social también de Ashoka, ¿no? Y hoy Wikipedia, que está considerada claramente una innovación social, por cierto, sin un modelo de negocio, pero en cambio sostenible, ¿no? O sostenida en el tiempo, una referencia mundial como es Wikipedia para nosotros y nuestros hijos como enciclopedia mundial, ¿no? O el microcrédito que también muchos conocéis de Yunus, ¿no? Otro emprendedor social, premio Nobel de la Paz, y que todo el mundo hoy en día conoce lo que es microcrédito como un modelo, en muchos casos sí, un modelo de negocio, pero que nada duda que el microcrédito en muchos casos, también con muchas críticas también, pero ha ayudado a muchísima gente a poder por lo menos sostenerse económicamente, ¿no? O montar un pequeño negocio. Bueno, justo acabo mi tiempo, me parece, son los 15 minutos. También lo dejo como debate, un poco, y solo quería introducir algunos ejemplos y cosas que tratamos también en el máster, ¿no? De mucho debate, ya lo sé, ¿no? Y seguro que el doctor Fajardo y yo hemos introducido muchos temas muy debatibles y algunos que son incluso opiniones nuestras en debatir. Pero si queréis aquí lo dejo para dar paso al siguiente ponente.
Bien, muchas gracias, doctor Jean-Claude. La verdad es que me dan ganas de ser alumno otra vez para ir a vuestras clases. Me ha encantado. Vamos a pasar al doctor Joaquín Vila. Doctor Joaquín Vila es profesor de Dirección Estratégica, Innovación y Design Thinking, además de director académico de los programas enfocados del IES para directivos sobre gestión de la innovación y Design Thinking. Quiero recordar que el IES es la mejor escuela de negocios durante 5 años seguidos. Ha trabajado como investigador en el Regional Center de Management Policy y es profesor de diversos programas de formación ejecutiva y consultor de más de 50 empresas, entre las que figuran pues, Roche, Henkel, Nestlé y otras muchas. Y como no, nos ofrece clases magistrales y colaboración en el máster de dirección estratégica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, doctor Joaquín Vila. Todo suyo. Es que está silenciado, ¿eh? Está silenciado, sí, sí. Ahora me oís. Ahora sí. Ahora me oís, discúlpame. No, Regreso y voy a empezar de nuevo. Pido disculpas por haber perdido este minuto de enlace, pero enseguida estoy con vosotros, ¿vale? Bien, os estaba diciendo que después de escuchar las ponencias que hemos tenido de Juan Carlos y de Jean-Claude, voy a usar mi tiempo para centrar el tema en innovación, con énfasis más especial a una metodología que está cogiendo mucho auge, como es Design Thinking. Design Thinking no es nuevo, lo que sí es nuevo es el eco social que está teniendo y la visibilidad y acceso al conocimiento que hay detrás de Design Thinking. Esto sí es nuevo, pero Design Thinking la verdad es que tiene más de casi 25 años de vida, ¿vale? De hecho, Apple en sus primeros años hizo un énfasis muy especial a Design Thinking, solamente que lo hemos descubierto en años más posteriores, ¿vale? Vamos a centrarnos en temas de innovación social, ¿vale? Para eso voy a empezar primero con, muchos venimos o venís de contextos de empresa, ¿vale? Y ahí vemos una chica joven que de golpe descubre Design Thinking, el esquema que vemos en la pizarra central es el que utiliza IDEO, ¿vale? Y que está intentando convencer a sus jefes y a sus homólogos o colegas de trabajo sobre la conveniencia de incorporar un enfoque nuevo que es Design Thinking. Todos sabemos lo difícil que es en las empresas incorporar metodología nueva, ¿vale? Especialmente si la empresa tiene éxito. En épocas de crisis, digamos que debería ser más fácil, pero mucha gente, la alta dirección, se acoge a temas conocidos, que haya un aseguramiento de resultados y evitar pues el entrenar aguas desconocidas. Esto evidentemente ya nos apunta a uno de los grandes enemigos de la innovación, y el enemigo número uno de la innovación no está fuera, está dentro. Son nuestros propios esquemas, nuestros propios temores. Esto tenemos ocasión de hablarlo brevemente, ¿vale? Hay un enfoque típico de resolución de problemas, y la mejor justificación que tiene cualquier enfoque es porque nos ayuda a superar problemas que tengamos, nos ayuda a avanzar hacia el logro de objetivos, en este caso objetivos de carácter pues desarrollo sostenible, ¿vale? Pero la reacción típica de las empresas es, hombre, si tenemos un problema nos reunimos, discutimos el enfoque a adoptar, nos ponemos de acuerdo sobre cuál debe ser la responsabilidad de cada uno y, por lo tanto, go, acción. Enseguida esta es la tendencia que hacemos. Seamos prácticos, seamos ejecutivos.
¿vale? Y Design Thinking lo que nos dice es no. Hay claramente mejores formas de resolución de problemas. Ahí voy a dejar de lado otras metodologías que pueden existir más simples, como la American Society for Quality nos dice un método, ¿vale?, que es muy conocido porque las Business School lo hemos utilizado adaptando a la discusión de casos, ¿vale? Pero voy a regresar a lo que es Design Thinking, ¿vale?, para identificar. Primero, muchas veces cuando intentamos tener objetivos de carácter estratégico, fallamos en los resultados no tanto porque los objetivos estén mal definidos, sino por bien supuestos, pero especialmente porque surgen problemas imprevistos. Y los problemas muchísimas veces tienen que ver con personas. Hay un artículo clásico de McKinsey que dice: estoy harto de la planificación estratégica, tired of strategic planning, ¿vale? Muchas veces la alta dirección vive ofuscada, vive cegada y confundida pensando que cuando hay una nueva estrategia lo único que hay que hacer es comunicarla bien, asegurarse que nuestra gente ha entendido la estrategia y por lo tanto ejecución, que es lo que de verdad pues sostiene a la empresa. Grave error. Grave error, como veremos también ahora, a efectos de que puede jugar Design Thinking. Vamos a ver qué es Design Thinking para aquellos que no lo conozcamos o que no lo conozcáis. Si el enfoque clásico típico es, dado un problema, busquemos una solución y llevémosla a la práctica, implantemos el desarrollo, Design Thinking nos dice no. Primero tendremos que atravesar un ámbito, un espacio de temas más concretos. La mera definición y discusión del problema es un tema de carácter próximo, tangible, concreto, pero deberemos entrar en un campo más bien abstracto y esto crea temor, especialmente viniendo de universidades o de académicos, porque lo entendemos como conceptual y teórico. Si es conceptual, no es teórico, ¿vale? Pero es un campo, es un aspecto abstracto, para luego regresar de nuevo a lo concreto. Design Thinking te dice, dado un problema, lo primero que tendrás que hacer es cuestionarte tus supuestos, tus aprendizajes previos. Y para ello vas a aprender de los usuarios. Vamos a hacer observación con la óptica de un chaval que no tiene sesgos previos. Esto, fijaos que en el contexto empresarial es muy difícil. Imaginaos ir a nuestra gente de marketing y decirle, vamos a aprender de verdad lo que necesitan los usuarios. La respuesta, como mínimo, si no es un insulto, sería, oye, ¿tú qué te has pensado? Llevamos 30 años estudiando nuestros usuarios, ¿vale? O nuestro departamento de personas te dirán qué es de verdad lo que necesitan nuestros empleados, ¿vale? Con lo cual, la mera presentación de que Design Thinking puede ayudar cuestiona de que las competencias que hoy tengamos en nuestras empresas sean las más adecuadas. Observación significa observación de los usuarios para los cuales vamos a desarrollar una intervención. Pero es una observación no sesgada, es decir, no de emitir juicios de lo que necesitan, sino simplemente de identificar pues lo que llamamos puntos de dolor, pain points en inglés, frustraciones, inquietudes, incomodidades, también aspiraciones, ¿vale? Para después de estos métodos de observación, extraer algunas conclusiones, y esto es lo que llamamos insights. La mejor traducción sería aha, revelaciones, descubrimientos. Ahí es donde, en la medida que hay buen método aplicado, descubrimos algo que era desconocido. En la medida que descubrimos algo desconocido, generamos nuevas oportunidades, en este caso de innovación o servicio social, pero podría ser en el contexto más próximo y propio de la empresa en otros ámbitos, ¿vale? Por esto es que la tercera parte que se dice es áreas de oportunidad. Expandimos, ampliamos, generando nuevas alternativas. Es decir, aunque teníamos un problema inicial, hemos descubierto otros aspectos, ¿vale? Hemos descubierto otros aspectos que no estaban bien satisfechos. Esto nos lleva a un nuevo desafío. En Latinoamérica, reto es algo que enfrentaríamos a dos personas con pistola, y aquí lo que estamos diciendo es más desafío. Reformulamos el problema inicial para crear un nuevo desafío, pero es un desafío reformulado que construye sobre los objetivos iniciales del problema, muchas veces asociados a contribuciones sociales, pero también sobre las necesidades de los usuarios que hemos descubierto y por lo tanto tiene lo mejor de dos mundos.
Una vez tenemos este reto o desafío, la parte siguiente será generación de ideas creativas. ¿Vale? Es decir, no contentarnos con préstamos, no contentarnos con pues, mejoras incrementales, buscar de verdad lo que es más deseable. Y este es un concepto muy propio de innovación, de design thinking. El ideal. ¿Qué es lo que sería ideal? Sin cortapisas, sin frenos. Si luego no queremos, ya buscaremos la forma de rebajar las expectativas, pero no rebajemos las expectativas de partida y por lo tanto se buscan soluciones ideales. ¿Vale? Esto es verdad que muchas veces no se consiguen, pero si no la buscas seguro que no la vas a encontrar. ¿Vale? Esta ideación nos lleva al desarrollo de unos conceptos que tendrán que ser desarrollados para finalmente ser testados. Y este test sabemos que es prototipaje, diseño de experimentos. ¿Para qué? Para asegurar, para dotar del máximo aseguramiento del éxito de la implantación de innovaciones que procedan de Design Thinking. De hecho, de otra forma, ponemos el tiempo y la materia gris y los recursos más al principio del proceso y no tanto al final. En nuestras empresas tenemos prisa en llegar al mercado, lanzamos innovaciones que el mercado nos dice que no es exactamente lo que necesita. Modificamos, variamos y volvemos a pegarnos un tortazo con una pared. Hasta que alguien dice, es que el mercado no sabe lo que necesita. Pues, hombre, un poco de modestia, ¿verdad? Y lo que de verdad que necesitamos es pensar mejor nuestro proceso para llegar al mercado. Esto en innovación se llama el front-end de la innovación, no tanto el back-end. El back-end es nuestra gestión clásica, típica de puertas de control, después de tener desarrollado un concepto. Y aquí estamos diciendo que vale la pena poner tiempo y recursos, no demasiado, pero sí tiempo y dedicación, materia gris, en la parte frontal. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño test. ¿Vale? Vamos a ver dos ejemplos y la pregunta que nos haremos es, ¿pensáis que Design Thinking es el mejor enfoque, la mejor metodología para resolver el problema que planteo? Imaginaos por un momento un objetivo de pues, parcelas o torres en zona no necesariamente urbana, seríamos pues, exterior a las ciudades, donde cada uno tiene un jardín, y lo que buscamos es optimizar el consumo de agua. ¿Vale? Bueno, esto es un objetivo, si queréis, ligado a aspectos de sostenibilidad y medio ambiente, climáticos, ¿vale? Y podríamos decir, oye, ¿cuál podría ser la mejor solución para esto y cuál sería la mejor forma para llegar a ello? Bien, el sistema clásico que conocemos es un sistema de irrigación tradicional con aspersores y aquí vemos un gráfico que nos presenta con 40 aspersores mecánicos que hacen un cubrimiento máximo total de la superficie. La pregunta es, ¿esto es un problema que solventaríamos con Design Thinking? Os doy 20 segundos, 10, ¿vale? 5, vamos a dejarlo ahí. Bueno, la solución, como veremos, es una solución que tiene un carácter muy creativo, como que solo dura un minuto, os lo voy a pasar. ¿Vale? Ahí vemos pues un chorro de agua que sobresale del césped, ¿vale? Y que empieza a cubrir la superficie. Esta es una solución desarrollada por una empresa, pero con una peculiaridad, y es de que en un momento determinado, un solo chorro, fijaos ahí, esto es fundamental, es capaz de seguir el contorno del césped, dicho de otra forma, sin perder un solo litro de agua, y por lo tanto se optimiza. Esto es una gran solución y no hay ninguna duda de que es una solución creativa. Pero la pregunta es, ¿se llega al irrigreen a través de Design Thinking? ¿Es la mejor? Bueno, es evidente de que hay mucha creatividad, pero las necesidades humanas del problema inicial no son difíciles de anticipar, ¿vale? Solo pensando un pelín, ¿vale? ¿Por qué? Porque, hombre, el reducir el consumo de agua, el que no haya simplemente pues malbaratamiento, mal uso, el hecho de que, bueno, se pueda programar, todo esto es muy anticipable, no es muy preciso ahondar y hacer una investigación social en este sentido. Bien, este es un problema de solución creativa donde los problemas de carácter humano aportan poco.
Dicho de otra forma, este es un problema que solventaríamos con talleres de creatividad, no con design thinking. Vamos a ver otro problema. Este es un problema en el que en países pobres del África como Ghana existe la necesidad de proporcionar inodoros en los hogares, población más bien urbana, ¿vale? Con toda una serie de problemas sociales ligados pues, al hecho de los desechos humanos que genera para la convivencia pues, sanidad y dos aspectos. ¿Vale? Aquí podemos intuir necesidades, pero hay muchos aspectos de preferencias, de si están dispuestos o no a utilizar, a variar, cuál es el valor que de verdad al usuario una posible solución, que nos sugiere primero, antes hablábamos, Juan Carlos hablaba de distintos actores, beneficiarios, usuarios, más allá de los imitadores, ¿vale? Pero que en definitiva aquí hay muchos agentes que tienen algo que decir. También podríamos decir que es un problema complejo. Para Design Thinking los problemas complejos es agua bendecida, porque no hay espacio en el que se mueva mejor Design Thinking donde los problemas son ill-defined, wicked en inglés. Problemas tendríamos que traducir como malvados. Es un problema donde es difícil hincarle el diente. Hay tantos agentes, que si gobierno, que si empresas, que si familias, que si, pues no sé, conflictos de cómo gestionar los residuos, ¿vale? Que es muy difícil encontrar una solución que encaje a todos. Bueno, Design Thinking es especialmente bueno para problemas complejos. ¿Vale? En este caso en concreto hay millones de personas que no tienen acceso, ¿vale? Con lo tanto, aquí es una dimensión de relevancia, ¿vale? La eliminación de desechos humanos se ha hecho históricamente por formas como que hubieran recolectores nocturnos, pero que no daban buenos resultados, puesto que algunos simplemente no eran disciplinados en su responsabilidad, pues hacían vertidos mal regulados, en fin, arrojaban derechos en medio de las calles, es decir, un cacao social importante. La solución vigente no era satisfactoria. Los gobiernos querían hacer un paso hacia adelante en este sentido, pero era muy difícil de buscar una solución. ¿Vale? En este caso se busca una empresa importante de Design Thinking como es IDEA, que crean un equipo de innovación social en este sentido y llegan a desarrollar lo que ellos llaman Clean Team. Un Clean Team que es un inodoro que funciona para todo el mundo. Fijaos, ideal, el concepto es ideal. ¿Vale? Ahora veremos. Diseña un sistema en que los mismos ganeses quieran usar. Es decir, una solución impuesta no sirve para nada. ¿Vale? Aquí es muy importante el observar, el hablar, el detectar frustraciones, inquietudes, necesidades. El sistema debería necesitar poca agua. Esto es un requerimiento básico del sistema por el contexto en el que estamos diciendo. ¿Vale? Y además tiene que tener una visión amplia de sistema. No me vale solo el aparato, tiene que tener en cuenta todo lo que podría ser interacción de usuarios a lo largo de un proceso. Touch points, ¿vale? O si queréis, pues el itinerario del usuario a lo largo de un proceso. ¿Vale? Hay que tener en cuenta todas las partes del proceso. Bien, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, pues lo que decíamos, entrevistas a muchos afectados, ¿vale? De todo tipo, no son estrictamente gente que viviendo en su propia casa, ¿vale? Pero también incluso a otros que podrían ser intermediarios o gente que podría jugar un papel, estos que decíamos, ¿no? Recolectores nocturnos y otros aspectos, ¿vale? Se prueban distintos sistemas, se van haciendo iteraciones, ¿vale? Y finalmente se desarrolla un concepto que se prueba de nuevo ante usuarios. Y ahí estaríamos en la fase de desarrollo de concepto, prueba, prototipo, ¿vale? Y experimento, diseño de experimentos para probar la viabilidad. ¿Vale? Esto acaba teniendo éxito o un éxito razonable después de un primer año de puesta en marcha, ¿vale? Y básicamente se incorpora. ¿Vale? Cuesta cambios de hábito, pero evidentemente la gente que lo prueba son los mejores vendedores para terceras partes. ¿Vale? Entonces el servicio es rápido, limpio, profesional, los desechos se eliminan en centros de saneamiento, que es una necesidad nueva que abrimos. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer una reflexión en este punto. ¿Vale? Design Thinking te dice
que para llevar con éxito una innovación al mercado requieres que las soluciones sean viables, sean factibles y sean deseables. En nuestras empresas ponemos mucho énfasis en factibilidad. Si no es factible técnicamente, ¿para qué vamos a gastar el tiempo? Y viabilidad económica. Si esto económicamente no genera los recursos, ¿vale?, las utilidades que tenemos en Latinoamérica necesarias, ¿para qué nos vamos a romper los sesos? ¿Vale? Design Thinking dice, de acuerdo con factibilidad y viabilidad, pero hay que empezar con deseabilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no empiezas con deseabilidad, en el proceso es muy difícil más adelante insertarlo. Y en cambio, empezar con soluciones ideales de partida, que a veces dices, no sé cómo es hacerlo factible y viable, tenemos todavía el recurso de la creatividad. Y en Design Thinking se prueban conceptos que no son factibles y viables de partida, pero con segundas iteraciones y terceras iteraciones sí se hacen viables, ¿vale? Con lo cual, esto al final tiene que ser, al final, la visión global tiene que ser tanto deseable, es decir, dar respuesta a necesidades de usuarios, como factible, es decir, tenemos competencias, tenemos un saber hacer, ¿vale? Y viable, también podríamos decir, socialmente aceptable, de acuerdo con la legislación y económicamente, ¿vale? Los tres son importantes, pero Design Thinking te dice, hay que empezar por deseabilidad, fundamental. ¿Vale? Para ir cerrando mi intervención y mantenerme entre los 15 minutos, Design Thinking aporta mucho la innovación. Primero, no solamente le dota de método, y la innovación siempre ha tenido método, lo que no ha tenido es la tangibilidad que Design Thinking le da. No ha tenido tradicionalmente innovación el acierto de empezar por las necesidades del cliente. Sabréis, los que estáis en innovación, que se decía, ¿no? Solo un porcentaje entre el 18 y 20-25% de las innovaciones llegan con éxito al mercado. Claro, si esto se hacía sin mirar las necesidades de los propios usuarios, pienso que el ratio no está nada mal de tener todavía 1 de cada 5 innovaciones de éxito, ¿vale? La gente de Design Thinking te dice los ratios de éxito son sensiblemente mayores, ¿vale? Entonces, la innovación enfocada a la resolución de problemas, pero de carácter humano, que sean relevantes. Y que sean relevantes no solamente quiere decir socialmente, que lo debe ser, sino para quien tiene que sostener la innovación. Y sabemos que la responsabilidad social corporativa, como la innovación en nuestras empresas, tienen enemigos especialmente cuando vienen maduras, cuando vienen pues, problemas difíciles. ¿Por qué? Porque es lo más fácil que cortar. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es ligarlo a propósitos y darle a conocer a la alta dirección de que no hay método alternativo que no sea vía métodos de innovación. Y por lo tanto hay una justificación. ¿Vale? Si en la empresa tenéis una batería, y conozco empresas que tienen base de datos de problemas, si en la empresa tenemos una batería de problemas no resueltos, la innovación es la vía para llegar a ellos. Distintos métodos, pero uno de ellos Design Thinking. Es un proceso simple de innovación, aunque aparentemente de entrada no lo parezca. ¿Vale? Como todo, como jugar al golf, el que lleva 20 años jugando al golf parece que es una memez, lo de darle con el stick a la bola, pues, o con el palo, no es así, ¿vale? Hay un desierto inicial. Bueno, pues hay que superar este desierto inicial, pero el coste es muy limitado, no nulo. Al principio hay que tener la modestia de buscarte el profesor, el consultor, lo que sea, el aprendizaje, ¿vale? Lo que sí hace es superar temores. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los has tenido en cuenta en tu propio proceso. Los has involucrado a distintos stakeholders, también a los internos. ¿Vale? Riesgo, contenido, mayor control de gestión. Esto es uno de los aspectos que hay que hacer, es buscar algunos ejemplos de éxito tempranos para animar a los incrédulos. Porque si no, la persona que empuja Design Thinking estas metodologías es un rara avis, es un tío despreciable que siempre nos lleva la contraria y que quiere ir a contracorriente, es un maverick indeseable. ¿Vale? Pues lo que hay que hacer es ganarse los apoyos de aquellos que son susceptibles de entender que la innovación y el Design Thinking son una de las pocas vías que tenemos para construir el futuro que nuestra empresa busca. ¿Vale? Es una sistemática de aplicación muy amplia. Aquí hemos visto 2 ejemplos diversos y que tienen aplicaciones de ámbito de cualquier estilo, social también.
¿vale? Y en un ámbito más propio de empresa, de unidad, de sector o de clúster incluso, ¿vale? Y en la medida que se hace bien hecho, moviliza y anima a nuestra propia gente a favor de un cambio de objetivos que se entienden útiles, altruistas y compartidos, ¿vale? Y yo lo dejaría ahí porque llevo mis 15 minutos, como habíamos dicho. Entonces, para esto voy a salir y os voy a dar entrada de nuevo. Bueno, muchas gracias, doctor Joaquín Vila. Genial, sensacional la presentación de los ejemplos. Nos quedan muy pocos minutos y hay bastantes cuestiones que se han planteado. Yo, si os parece, os voy a hacer una pregunta a cada uno y la podéis responder en un breve espacio de tiempo. Para Joan Carles se ha comentado que el enemigo está dentro de la empresa para hacer implementación de la innovación y además apuntaba si el peligro era más difícil incorporar a la gente mayor en los procesos de innovación. Esa es una pregunta, hago las 3 preguntas y luego así le da tiempo de pensar la respuesta. A Jean-Claude han habido diferentes cuestiones, pero la que ha llamado más la atención ha sido que hay que tener, cuál es la principal cualidad para ser un emprendedor de éxito y si este emprendedor tiene que conllevar la innovación dentro de él. Y para el doctor Joaquín Vila, había una pregunta de una persona, un consultor de responsabilidad social corporativa muy conocido y vinculado a la fundación, que decía cómo podía sensibilizar a las empresas de la necesidad de implementar el design thinking para activar políticas de responsabilidad social corporativa. Doctor Joan Carles, le paso el micrófono. Sí, disculpa, Xavier, no acabo de entender la pregunta o creo que excepto que haya tenido un lapsus, yo no me atrevería a comentar nunca que las personas de cierta edad son un impedimento. No, sí que en el chat veo como una reflexión, en modo, no sé si de sentencia, pero no sé si se deriva de lo que yo he dicho. En todo caso, no creo, ni lo recuerdo, ni creo haber sido consciente de decirlo, ni de que el enemigo está dentro, ni de que las personas de una... No. La del que el enemigo está dentro no es tuya, pero sí que ha salido, creo que lo ha dicho el doctor Joaquín Vila. Es una pregunta que se ha hecho durante tu discurso. No sé si crees que es un impedimento la gente mayor o no. Espero que no, porque yo soy de los mayores, ¿eh? No, es una pregunta, lógicamente, que no me esperaba y que la voy a matar pronto. Es decir, yo creo que no es un impedimento. Es decir, en los procesos de innovación necesitamos mix y combinación de experiencias, de creencias, de valores y todos aportamos. Y mucho más en procesos de impacto social. Es decir, muchas veces para que una solución sea implementable y satisfaga las necesidades hay que ponerse en la piel del otro, ser absolutamente empático para entender la necesidad, como también apuntaba el profesor Vila, de que muchas veces la innovación se ha empezado más desde el plus tecnológico que desde el pool de la necesidad. Entonces, por supuestísimo que igual que la dimensión no es un condicionante para que una empresa innove, tanto puede innovar una empresa pequeña como grande. Para innovar, tener personal de una cierta edad o más joven tampoco lo es. Yo creo que también hay que luchar un poco, insisto, creo que no se deriva de mis palabras, pero hay que luchar también un poco contra estas creencias que solo la gente joven es capaz de innovar. No, en innovación social se necesita mucha sensibilidad y en muchos casos mucha experiencia y lamentablemente a veces la experiencia y la sensibilidad la dan los años. Por tanto, espero haber respondido a esta persona si es que ha hecho esta pregunta. No me pareció por cómo lo escribí en el chat, pero bueno, rotundamente no. Necesitamos de todos, con independencia de origen, procedencia, edad, por supuesto. Muy bien, gracias. Doctor Jean-Claude.
Bueno, sobre características, me parece que decía en el chat salía, ¿no? Características de un emprendedor, me imagino que se refiere a un emprendedor social, aunque pienso bastante parecido, no lo veo muy diferente de un emprendedor de negocios tradicional, francamente, ¿no? Creo que la madre de todas las características más importantes, y después de haber conocido a emprendedores sociales, si algo tienen en común, es la indignación. Están indignados por algo, hay algo que les molesta, ¿no? Hay algo que dicen, es que no voy a parar hasta... Porque también en un emprendedor de negocios creo que la persistencia es más importante que el talento, diría, ¿no? O sea, hay gente muy talentosa que luego no ha hecho nada, ¿no? Pero el que es persistente en la vida, el doctor Melo lo puede aseverar también, porque es una persona muy persistente. Pero todos lo sabéis, que la persistencia es muy importante y la persistencia de un emprendedor social está basada mucho en que algo le molesta, algo le indigna. Y pienso en muchos emprendedores sociales muy potentes. Faustino, que os hablaba, que lo conozco bien, que trabaja mucho en las prisiones, el tío es que lleva 30 años entrando en la prisión cada día, porque es un funcionario de prisiones. O sea, el tío no soporta ver cómo se destroza la gente ahí dentro, pero es que entra en la prisión cada día, ¿sabes? Y por eso conoce muy bien el problema, porque está ahí con los internos, ¿no? Ana Bella, que es una emprendedora social fantástica, que hace redes de mujeres que han sufrido violencia de género. Ella sufrió violencia de género durante unos años, ¿no? Entonces, mucha gente ha partido de la indignidad y ese es el motor más fuerte. Luego lo demás, como estás indignado y eres persistente, ya te formarás, ya investigarás sobre el problema, sobre las... ¿no? Pero insisto que es esto, es el punto de partida muchas veces la indignación. Muy bien, muchas gracias. Doctor Fortunato. Yo construyo sobre lo que ha dicho Jean-Claude porque pienso que ha dado en uno de los puntos claves. La gente que no sabe de innovación dice que la innovación empieza por las ideas. Solo el 99,9999% de la gente dice que la innovación empieza por las ideas, lo cual es erróneo. Fijaos lo que nos decía Jean-Claude. Emprendimiento social empieza con la indignación. Aquí no hay una idea, lo que hay es un problema. La innovación empieza por problemas, no por ideas. La empresa que no tiene problemas no será innovadora. La empresa que tiene problemas buscará soluciones a los problemas. Y aquí es donde los métodos distintos, y no es solamente un tema de design thinking. Hoy en día tenemos que si Lean, Agile, que si lo que queráis, incluso Six Sigma, algunos vienen más del mundo de la calidad, estamos de acuerdo. ¿Vale? Pero lo que de verdad despierta el interés en explorar y buscar soluciones nuevas es el enamorarse de los problemas que tienes. Y la frase no es mía, es del fundador de Waze. De Waze te dice, oye, nosotros, lo más importante aquí es que tú estés enamorado de tu problema. Pues no está mal, no está mal que después alguien así cree pues conocéis Waze, Waze pues comparable al Google Maps. Y una de las frases que él tiene es fall in love with your problem, not the solution. ¿Vale? Esto da respuesta a la pregunta que me decíais. ¿Cómo podemos sensibilizar a nivel social y de la empresa de la conveniencia de poner en marcha esto? Bien, en la medida que fuéramos capaces de identificar problemas relevantes para quien tiene que tomar la decisión, este será el directivo o el alto ejecutivo o el político, problemas absolutamente relevantes y mostrarles que hay un camino, un método, una vía para buscar solución, pues la innovación y el design thinking tienen un camino muy bien abierto. Bueno, solamente os diré que en Singapur han hecho política nacional el uso del design thinking. Buscar design thinking Singapur en Google y veréis que os encontraréis.
¿Por qué? Porque se han dado cuenta, tan fácil como esto, ¿vale? Se han dado cuenta y tienen, no digo el Ministerio de Design Thinking, pero poco le falta, ¿vale? Pues yo apostaría, si Singapur tuviera acciones en la bolsa, yo apostaría por Singapur, no tengo ninguna duda, ¿vale? Otros países son innovadores de boquilla, pero a la hora de verdad de tomar sus decisiones y apuestas, pues de nuevo el innovador, el enemigo a la innovación está dentro, en nuestros propios temores, esquemas. Déjame que te diga por qué esto no va a funcionar, ya lo hemos probado antes y no ha funcionado, o no tenemos presupuesto, cosas que son verdaderas excusas de mal pagador, de gente que no sabe, y como que no va a decir yo de esto no sé, prefiero decir esto no va a funcionar. ¿Vale? Mejor forma de sensibilizar es generemos de verdad, identifiquemos problemas que de verdad son relevantes, ¿vale? Y mostremos que hay métodos de innovación para su resolución. Y os he mostrado dos problemas ligados a ODS. Uno era vía innovación y el otro no. Es decir, no siempre que tengamos problemas, Design Thinking es la vía para su resolución. No tiene por qué ser así. Bueno, ha sido genial. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los oyentes, a los 3 profesores. Nos vamos. Yo me voy sabiendo que aunque sea mayor, como ha dicho el doctor Joan Carlos, puedo aportar con los jóvenes. Me voy súper indignado por la situación que tenemos ahora, como ha dicho el doctor Jean-Claude, y me voy, cómo no, enamorado de los problemas que tenemos todos para poder resolverlos, como nos ha dicho el Joaquín Vila. Ha sido un placer, muchísimas gracias y espero veros pronto. Saludos. Gracias.